Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios por un nuevo amanecer y porque ha puesto en su corazón el venir a este lugar para alabarle y glorificarle. ¿Está contento esta mañana, hermano? Debemos estar agradecidos con el Señor, porque sus misericordias son más que si fuéramos nosotros juzgados de acuerdo a nuestras malas actitudes. El Señor nos tiene paciencia porque nos ama y quiere que nos acerquemos a Él cada día que nos regala de vida. Y esta es una forma que podemos acercarnos a Él, dedicando tiempo para estar en este servicio y poder así glorificar juntos su santo nombre. Vamos a orar para iniciar este devocional. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Padre bendito, tú has sido nuestro refugio de generación en generación y hasta el momento no nos has dejado desamparados. No hemos, Señor, sentido que ha sido en vano nuestra vida en ti, sino que al contrario, hemos sido llenados con tu presencia, con tu espíritu. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, Señor, a poner en alto tu nombre. Y esta mañana queremos dedicarte este servicio para tu honra y para tu gloria. Habla a través de tu siervo y ayúdanos a aprender cada día y a ser estos multiplicadores de tu palabra. Para ti sea la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a entonar unos cantos y el primero es Alabaré. Puestos de pie, hermanos. Alabaré a mi Señor. Es lo que hacemos desde que abrimos nuestros ojos, alabarle, decirle gracias por el regalo de la vida. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por ponerse de pie. Y a usted que nos está viendo a través del Facebook, le agradecemos que esté con nosotros. Es nuestro propósito, como siempre lo decimos, alabar y glorificar su nombre y gozarnos delante de la presencia de Dios. Si Él nos da la oportunidad de ejercer un trabajo, de ir y de venir y de hacer nuestras actividades diarias, ¿cuánto más no podemos dar un tiempo para escuchar su palabra, para cantarle, para reunirnos, testificar de su amor y su poder? Así es que este es un tiempo bastante aprovechado para nuestra vida espiritual. Gocémonos y alegrémonos en Él. Perseveremos hasta el fin para obtener la victoria. No nos cansemos de hacer el bien. Sus promesas son tan lindas que dicen que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Solamente nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Es usted valiente en Cristo, hermano? Porque nosotros con nuestras propias fuerzas somos tan débiles, tan temerosos, inseguros. Pero cuando el Señor toma el control, cuando su Espíritu Santo nos controla, tenemos ese valor de hablar de Cristo y tenemos ese valor de decir que Cristo vive en nuestro corazón. Y ese es uno de los temas que en esta oportunidad vamos a hablar. Acerca de los 504 años de la Reforma Protestante.
Se inició en 1517, allá por el siglo XV. Y algo que les quiero comentar es a qué se le llama Reforma Protestante. Y se le conoce así al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XV por Martín Lutero. ¿Qué es lo que él buscaba? Él buscaba protestar. Él buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando en el interior de las iglesias católicas. Entonces él se rebeló de esa forma. Y luego voy a dar otra breve historia acerca de este acontecimiento que también vino a beneficiarnos a nosotros. Porque por esa protesta, por esa reforma, se crearon a través del Señor algunas iglesias que no eran la católica y que podían predicar de verdad la palabra del Señor. Y eso también vino a beneficiar a nuestra iglesia evangélica Amigos, porque pudimos a través de la Escritura estar en este ministerio de predicar el Evangelio como iglesia Amigos. San Juan 15:14 es la base de la iglesia Amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gracias a esa reforma, gracias a ese valor que Martín Lutero tuvo de enfrentarse al gigante más grande de su época, la Iglesia Católica, que estaba acaparando muchas posesiones, que estaba tomando decisiones que según ellos les correspondía. Según leía, ellos podían decidir qué parejas podían casarse, si a ellos les llenaba las conveniencias que decían. También qué personas podían poseer algunos terrenos o bienes. Ellos tomaban la decisión, eran la autoridad máxima, algo que Martín Lutero, guiado por el Espíritu de Dios, porque según dice la historia, él solo quería hacer lo correcto, veía que esto no era justo. Así es que, gracias a Dios, porque Él usa personas para que la verdad se dé a conocer, al igual que lo usa a usted y a mí, para que llevemos el Evangelio y con valor hablemos de este plan de salvación. Entonamos el himno número 100, firmes y adelante. Puestos en pie, por favor. Himno número 100. Firmes y
coro nuevamente. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús no ve. Soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer en Romanos 1:17. Dice, busque por favor Romanos 1:17. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor a través de este versículo? Y que meditemos en estas letras que están plasmadas en Romanos 1:17. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo vuelvo a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego de lo que ya dijimos de Martín Lutero, ¿por qué salió la Reforma Protestante como se le conoce? Algo que motivó a Martín Lutero a protestar, ¿saben qué fue? Algo que se le llamaba indulgencias. Estaba leyendo que todavía se practica eso en la Iglesia Católica. Claro que no como era en ese tiempo. ¿Qué era lo que pasaba? Fue la venta de indulgencias para financiar, miren para qué se ocupó este dinero, para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la que dio inicio a la Reforma Protestante. Eso motivó a Martín Lutero y a decir, no es posible que se están valiendo de la inocencia de las personas. ¿Y qué es indulgencia? ¿Qué quiere decir esto? Es facilidad para perdonar eventualmente culpas o conceder una gracia. A diferencia de la penitencia o la reconciliación, la indulgencia no perdona pecados, sino que ofrece una eximición de la pena temporal, ya sea terrenal o tras la muerte en el purgatorio. La gente pagaba por el perdón de sus pecados. Algo que vino a conmocionar la vida de Martín Lutero y dijo, no es posible. Ni siquiera perdona pecados. Es simplemente un factor económico el que ahí se está manejando. Ahora imagínense cuando a un familiar se le moría alguien que amaba y quería que esta persona fuera salva. Le ponían una cantidad para poder sacarlo del purgatorio. Otra cosa que me llamó la atención cuando leí acerca de él. Vino y se enfrenta con esa máxima autoridad y le dice, ¿de dónde sacaron el purgatorio? Eso no está en la Biblia. ¿Por qué hacen sufrir a los familiares diciéndoles que ahí están papá, mamá, hermanos, hijos, sus amigos y que hay que pagar para sacarlo de ahí? Todo esto, hermanos, es importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros sepamos que hubo gente valiente que se enfrentó a decir no a las mentiras del diablo.
Y nosotros queremos ser también esas personas de bien. Y queremos proclamar el nombre de Cristo, porque yo sé que por la causa del Señor muchos han muerto, muchos han sufrido, aún están sufriendo algunos misioneros en áreas donde no se permite predicar el evangelio, pero están firmes y fieles sabiendo que el Señor es el que va a premiar. Y uno de los mejores premios es ver cuando un alma se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo. Vamos a entonar el himno número 138. Soy yo, soldado de Jesús. Gloria a Dios. Soy yo, soldado de Jesús, un siervo del Señor. No temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe. Su Espíritu me ayudará, yo testificaré. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor pelearé, confiando en su poder. Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe. Su Espíritu me ayudará, yo testificaré. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en poder, su gracia me dará. Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe. Su Espíritu me ayudará, yo testificaré. Amén. Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe. El Señor me ayudará por medio de su Espíritu Santo. La reforma protestante que se llevó a cabo en el año de 1517, cumpliendo en el año 2021 504 años. Algo que vino a cambiar muchas cosas. De ahí se vinieron dando una serie de sucesos y muchas más personas valientes. Martín Lutero fue un monje católico y según dice la historia, él nunca dejó de ser católico, pero era de esos católicos rectos. Dice la historia que él leía la Biblia. Y en uno de los libros donde más se detuvo y donde más él reflexionó y le hizo entender que a algo estaba muy mal, era en Romanos. Ahí estudió él y dijo, aquí veo que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todos esos versículos donde solo es a través de Jesucristo, le animó a él a enfrentar lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica en ese entonces. Y fue conocido como un hereje. Ni siquiera lo titularon como alguien importante en ese tiempo, era odiado. Pero él se enfrentó y me gusta también saber cómo él buscó
al que había perfeccionado la imprenta en ese tiempo, que fue Juan Gutenberg, y vino y sacó sus 95 tesis. Y había una iglesia donde lo usaban como valla, dice, para colocar ahí noticias o anuncios de la iglesia, y él vino y clavó ahí las 95 tesis en forma de protesta, reclamo, enfrentamiento contra el Papa, diciendo muchas cosas. Y una de ellas, ¿saben qué era? ¿Por qué no venden o por qué no distribuyen ese dinero que están usando para construir esa iglesia y se la dan a los pobres? Eso no le gustó a las autoridades. ¿Por qué no mejor no comparten si hay más pobres? Ahí están muriéndose de hambre, pero al contrario, les están quitando su dinero por amor a su familia. Y esto vino a cambiar muchas cosas, además de sus 5 solas: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Él sea la honra y la gloria, dando a entender que no eran las autoridades de ese tiempo quienes tenían el control. Hay que dárselo a Dios porque Él se lo merece. Voy a dar tiempo a mi esposo para que él presente la palabra que el Señor ha puesto en su corazón y que es importante para usted y para mí que aprendamos y que vivamos para la gloria del Señor. ¿Aún hay problemas por la causa de Cristo? Sí, siempre las habrán. Hasta que Cristo venga, esto se terminará. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Están contentos, decía un hermano que nos chocábamos en las actividades y tenía esa frase, él está contento, decía, ¿verdad? Y todos pegaban el grito que sí. Yo quería decirles a ustedes que nosotros estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo sé que para muchos es bastante, quizás un poco diferente a como nosotros hace 2 años aproximadamente realizábamos nuestras actividades y teníamos una bonita asistencia, una bonita convivencia entre hermanos y disfrutábamos un tiempo hermoso, saludándonos, mirándonos y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Ahora somos bastante menos y por alguna razón, porque siento que hay algunos hermanos que ya no tienen miedo a la pandemia, sino que le tienen miedo al templo, ¿verdad? Ya es un poco entre Dios y ellos. Mi esposa estuvo hablando un poco acerca de la reforma y habló del lado que tiene que ver lo material que provocó la realización o el explosión de un levantamiento, si quiere llamarlo así, porque de hecho a nosotros nos dicen protestantes. De ahí la palabra protestantes, cuando Martín Lutero fue uno de los precursores de la reforma. Se menciona a Martín Lutero, o el más mencionado, porque fue el que hizo explotar ese movimiento o ese fenómeno que afectó de manera considerable a todas las áreas, tanto políticas como religiosas.
Pero hace 504 años, en el año 1817, fue cuando esto ocurrió. Fue algo, 1517, estaba con el revoltijo de cosas en la cabeza ahorita. Hace 504 años, en el 1517, fue cuando ocurrió el 30 de octubre ese impacto fuerte, cuando Martín Lutero clava esas 75 tesis en las puertas de una catedral con la idea de debatir esas tesis. Ese fue el propósito. Anoche hablábamos con los muchachos acerca de eso. El colocar esas tesis allí, Martín Lutero, fue decirles: bueno, yo quiero que discutamos esto que yo estoy planteándoles como una manera de argumentar. Ustedes defienden lo que dicen y yo voy a argumentar con la Biblia lo que digo. Después se conoce que fue juzgado en un juicio eclesiástico, y cuando estaba allí, Martín Lutero le dieron la oportunidad de retractarse de que esas contrapropuestas que él había colocado allá, o esas 95 tesis, eran mentiras y que él se había equivocado, y pedía perdón a la iglesia y lo iban a restituir. Y él dijo que si hubiese sido de él lo que escribía y no era la Biblia, entonces él se hubiera retractado muy fácilmente. Y le dijeron que tenía que quemar todos los libros, y él dijo: no me voy a retractar. Martín Lutero de allí tuvo que huir y esconderse incluso, pero logró al final que el impacto que provocó a nivel espiritual en la iglesia llegara hasta nosotros, al menos un conato, un poquito de esa ola de la reforma, que aunque yo sigo creyendo firmemente que la iglesia evangélica necesita una reforma, así como lo oí, la iglesia evangélica, y podríamos decir nosotros, no solo refiriéndonos a la iglesia en general, sino la iglesia evangélica, amigos, necesita una reforma. La iglesia evangélica, amigos, Roca Eterna, necesita una reforma. La iglesia evangélica, o la iglesia que es usted y que soy yo, necesitamos esa reforma. Esa reforma que toque nuestras partes más pequeñas, que necesitan ser diseñadas por Dios, tratadas por Dios. Y esto es importante que nosotros podamos irlo manejando. Anoche se celebraba, porque fue el 30 de octubre cuando se celebra eso, y el 31, que es hoy, pues ustedes se van a dar cuenta cómo Satanás logró trabajar esta fecha. Y en esta fecha lo que se celebra es una fiesta pagana, una fiesta satánica, si usted quiere llamarla, que ha venido a llenar los espacios que la iglesia por alguna razón ha dejado allí a la intemperie, que lo llene otras cosas. Y hoy quiero que nosotros introduzcamos esta enseñanza en esta preciosa hora con una pequeña reflexión, siempre como lo hacemos, que tiene que ver con las finanzas y cómo nosotros poder ser buenos administradores de lo que Dios nos ha permitido administrar. Me gustó una ilustración que encontré, o una anécdota que encontré, de cómo poder definir la mayordomía, que la mayordomía es la manera de decir que nosotros estamos cuidando los bienes de otro. Ser un mayordomo es cuidar los bienes de otro. Y cuando este hombre
va y le piden una explicación sobre qué es la mayordomía, él dijo: lo voy a hacer contando una historia. Y empieza a contar una historia de un coleccionista de piedras preciosas. Y este hombre dice que sale a buscar la piedra preciosa que tanto anhelaba, y llenó su cartera de dinero y se fue a buscarla. Y dice que de repente buscó por todas partes y no encontró esa piedra preciosa. Hallaba algunas bonitas, pero no esa piedra que él sabía que era una joya, pero de lo más precioso que podía existir. Y se dice que de repente la joya lo encontró a él, dice este hombre que cuenta la ilustración. Se chocaron en una venta de artículos antiguos, y él vio esa piedra preciosa allí. Y va y le pregunta a ese joyero que estaba allí. Era un hombre muy experimentado el que estaba allí. Y le dice que él quería comprar esa joya. Y luego el hombre le dice que no puede pagarla. No puede pagarla porque el precio es demasiado alto. Y él entonces le dice: no crea que no pueda pagar, no puedo pagarla. Usted dígame cuánto vale y yo se la voy a pagar. Es que no puedes pagarla. El precio es incalculable. Pero dígame un precio, yo quiero comprarla, le decía él. Y luego le dice: bueno, ¿sabes qué? Todo lo que traes, dame todo lo que traes o todo lo que tienes. Y él empezó a sacar de la cartera y sacó todo el dinero, que era bastante, y se lo pone allí. Y le dice el hombre: hey, pero yo te vi unas tarjetas de crédito allí. Y entonces le dice: sí, pero eso es mucho. Te dije que valía mucho. Ah, bueno, te las voy a dar, pero déjame sacar la licencia, porque después cómo me voy para mi casa en el vehículo. Ah, ¿tienes carro? Sí, le dice, pues el carro también es mío. Ah, pero oí que mencionaste que tienes casa. Sí, tengo casa, pues la casa es mía también, porque eso vale el precio de la joya. Y después le dice: ah, pero tienes familia, porque mencionaste la familia. Sí, pues tu familia también es mía. Pues llegaron a convenir de que todo lo que él tenía era del joyero para poder pagar esa joya preciosa. El hombre se quedó sin ropa puesta, totalmente desnudo, sin nada. Y él miraba con su joya y le da la joya preciosa en las manos y piensa: ¿cómo voy a salir a la calle? Y él imaginando cómo iba a tener que empezar la vida de nuevo. Y luego él hace una pausa y el hombre que le había quitado todo por la joya le dice: detente. Ven, le dice, recoge todo lo que me diste, llévatelo. Las tarjetas, el dinero y todo, las escrituras de la casa, llévatelo todo. Pero no olvides algo, le dice, que todo es mío. Así es la mayordomía. Hermanos, un principio que debemos aprender: todo es de Dios. Nosotros simple y sencillamente administramos lo que Dios nos ha dado. Seamos conscientes de qué manera estamos utilizando lo que Dios nos está permitiendo administrar. Y la mayordomía es que un día vamos a tener que darle cuentas a Dios de todo lo que acá Él nos permitió administrar. Usted puede hacerlo. Usted y yo podemos administrar adecuadamente todo lo que Dios nos ha dado. Y no olvide que todo lo que tenemos es de Dios. Este es un consejo financiero para usted. No olvide que todo lo que tenemos es de Dios. Hoy quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, por favor, y busquen allí un salmo que es muy conocido. Lo van a buscar casi por utilizar la Biblia nada más, pero lo saben de memoria. Quiero invitarles, hermanos, que busquen en sus Biblias el Salmo 119. El Salmo 119, 105. Y cuando usted lo haya encontrado, le voy a invitar a ponerse de pies. Y eso le va a ayudar un poco
para que usted pueda estar en movimiento también y de esta manera interactuar un poco en esta mañana. Cuando usted encuentre el Salmo 119, le voy a invitar a ponerse de pie y vamos a darle lectura a ese salmo que nos va a ocupar en este tiempo para la lectura de la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Si quiere lo repite conmigo también, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De nuevo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, queremos poner hoy este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a practicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta mañana quiero que meditemos en el tema luz que alumbra nuestro caminar. Oiga, qué bonito. Dice un adagio por allí: ¿quién con una luz se pierde? ¿Lo ha oído? ¿Quién con una luz se pierde? Y en una ocasión dice que vieron a un ciego que llevaba una lámpara, una linterna encendida. Y la gente empezó a burlarse de él. ¿Por qué llevas una lámpara encendida y tú eres ciego? Entonces el ciego le dice: es que no es para ver yo, es para que me miren a mí, dijo. Imagínense qué inteligente era ese hombre. La Biblia hoy nos dice algo muy maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la luz que alumbra nuestro caminar, hermanos. Por todos los tiempos, la Biblia ha sido y sigue siendo esa luz que alumbra nuestro caminar. Encontramos que el pueblo se había alejado, el pueblo de Israel se había alejado de la palabra de Dios. Y dice Nehemías, como me gusta leer este pasaje de Nehemías capítulo 8, los versículos 1 al 3. Si usted quiere los puede buscar. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3, dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, la Biblia en ese entonces. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, oiga, desde el alba hasta el mediodía, desde que amaneció hasta mediodía, 12 del mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esdras empieza a leer la Biblia en la mañana y llegó al mediodía y el pueblo estaba allí escuchando la lectura del libro. No era la explicación del libro, sino la lectura del libro. Y dice que todo el pueblo estaba allí. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, se va a dar cuenta que siguieron escuchando la palabra. Y todos lloraban y gemían, dice, al oír la palabra de Dios. Mire qué tremendo ha sido la palabra de Dios en tiempos de frialdad,
en tiempos de desesperación, en tiempos de desánimo, en tiempos de donde el ánimo espiritual de los hermanos o de la iglesia o de las religiones ha llegado a desanimar a la misma congregación. La lectura de la palabra. ¿Sabe que esto ocurrió en la antigüedad? Pero también hace más de 500 años aproximadamente, hubieron algunos hombres que, motivados por la palabra de Dios, causaron lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Muchos recuerdan o se recuerdan de esa fecha, pero no por la Reforma Protestante, sino por las fiestas paganas que el mundo ha dado por celebrar: Día de los Muertos, Día de los Santos y la famosa fiesta de Halloween, donde mucha gente la celebró anoche. Y nosotros, amados hermanos, a veces nos quedamos de brazos cruzados, porque nosotros no debemos celebrar la muerte, nosotros celebramos la vida de Cristo Jesús. Y eso debe a nosotros darnos mucha satisfacción. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra, veremos lo que Dios tiene para nosotros, amados hermanos. Oiga lo que dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero hay dos preguntas que yo quiero hoy hacerles a ustedes. La primera de ellas es: ¿cuánta luz está arrojándole la Biblia, la palabra de Dios, a su caminar? Oiga esto: ¿cuánta luz está la palabra de Dios arrojándole a su caminar? Decide usted, cuando hay momentos difíciles, ir a la Biblia y decirle: Dios, ¿qué me estás diciendo a través de tu palabra? He visto a mucha gente que siempre está tratando de consultar a las personas. No es malo eso, pero lo mejor sería que consultaran qué dice la palabra, porque la Biblia es luz, dice, para nuestros pies. Lámpara es tu palabra, dice ahí, a nuestro caminar. Pero no solo cuánta luz está arrojando la Biblia a su caminar, sino ¿la está usted aplicando a su vida? Porque yo puedo saber lo que la Biblia me dice en determinado momento que debo hacer y no debo de hacer. El problema es: ¿lo estoy acatando? ¿Estoy yo obedeciendo lo que la palabra dice que debo hacer? ¿O simplemente he llenado de conocimiento mi cabeza y sé que hacer eso es malo, pero lo hago siempre? ¿Cuánto estoy dejándome gobernar por la palabra? Cuando yo decía que necesitamos una reforma, nosotros personalmente en nuestra vida, y usted y los que están acá mirándonos y los que nos están mirando a través de la pantalla o la plataforma de Facebook, estaremos nosotros caminando con esa luz que la palabra nos está arrojando y estamos haciendo esos cambios que la vida necesita, que debemos hacer. Es importante que contestemos esas dos preguntas, porque yo quiero que veamos en dos partes este mensaje. Y el primero de ellos es que la Biblia alumbra nuestro peregrinar sobre esta tierra. Dice la palabra allá en San Juan capítulo 5 versículo 39. Oiga lo que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Qué maravilloso es eso. La palabra nos enseña a caminar en esta vida. Nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué debemos aplicar a nuestra vida y qué debemos eliminar de nuestra vida. La Biblia nos enseña a caminar en esta tierra. Dios nos habla constantemente a través de la palabra. Eso téngalo por seguro. Dios nos habla a través de la palabra constantemente. Todo el tiempo está hablándonos.
a través de la palabra? ¿Nos dejamos guiar por ella? Esa es la pregunta. Anoche hablábamos con los jóvenes acá y les decíamos allí que creer no es simplemente saber. ¿Cómo hago yo para saber que usted cree en Dios? Les decía a los muchachos. Pues obedeciendo la palabra. Si usted no obedece la palabra, es mentira que usted cree. O conoce nada más, pero no cree, porque creer es poner en práctica la palabra. Creer es obedecer a la palabra. ¿Se recuerdan cuando Jesús les dice a aquellas personas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O sea, mentira. Es de más que me estén diciendo que soy su jefe, pero no me obedecen a lo que yo les digo. Igual, ¿por qué me dicen que creen en mí y no están obedeciendo mi palabra? Es mentira. Por ello la palabra hoy nos está diciendo que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero ¿estamos dejándonos guiar por la palabra? ¿Estamos aplicando la palabra a nuestra vida, a nuestro diario vivir? Jesús nos dice: escudriñen las escrituras. Necesitamos una reforma, pero no solo estoy pensando en la iglesia en general, en sí, sino nosotros como personas necesitamos que la palabra haga una reforma en nuestra vida. Constantemente, continuamente la palabra debería estar reformándonos a nosotros. Que Dios nos hable a través de su palabra para poder caminar sobre esta tierra. ¿Cuántos queremos que Dios nos guíe, hermanos, con su palabra? Sería maravilloso caminar bajo la guianza de la palabra. Pero oiga, la palabra de Dios también nos alumbra el camino para la eternidad. Oiga, qué lindo esto. Jesús dice allá en su palabra en Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia nos está diciendo que debemos prepararnos ahora, porque después de la muerte nosotros tendremos que enfrentar un juicio. Y la palabra nos prepara para ese juicio. Nos prepara para la eternidad. ¿Sabía usted que estamos de paso por esta tierra y tarde o temprano nos tocará emprender el viaje sin retorno? Yo estaba en una reunión y me le quedaba viendo a la mayoría ahí y les decía: quizás ninguno de nosotros va a aguantar 25 años más. Se quedan así, algo asustados ellos, ¿verdad? Usted tiene 55, usted tiene 60, usted tiene ya 62. ¿Se imagina que ya no va a durar más de 20 años usted? Y se quedan así, ¿verdad? Porque mi papá recién cumplió 79 años. Yo le digo a mi papá: alístese porque usted ya va a empezar el viaje, le digo yo, ¿verdad? Forma de broma, pero cierto. Y la palabra es lo único que nos prepara para ese viaje a la eternidad. La palabra. ¿Sabe qué dijo Jesús allá en San Juan 11:25? Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. La palabra nos prepara para el viaje a la eternidad. Por ello, hermanos, la palabra de Dios nos arroja mucha luz para poder caminar para la eternidad. Tenemos que estar dejándonos guiar por la palabra. Hoy, mis hermanos, todos nosotros reconocemos sin lugar a duda dónde está nuestra relación con Dios y la palabra. ¿Cómo nos hemos dejado impactar por la palabra de Dios? En estos tiempos como el que leía de la Biblia, cuando Nehemías
y el profeta Esdras lleva el Antiguo Testamento, podríamos decir la ley de Moisés, y la lee. Y el pueblo hubo un impacto de cambio en sus vidas, transformó sus vidas, reformó sus vidas. Y todos lloraron y hicieron voto delante del Señor. Martín Lutero, sentado por allí leyendo las Escrituras, se chocó con ese pasaje de Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Oiga, qué tremendo. Y él dijo, wow, y esto me está sorprendiendo, porque lo que yo he aprendido en mi iglesia, lo que me han enseñado mis maestros, es que yo debo pagar para obtener una indulgencia y poder alcanzar la salvación. Mis hermanos, yo no sé cuál sea la situación suya. Puede ser desánimo, puede ser preocupación, pero le doy un consejo. Vaya a la palabra, escudriñe la palabra, lea la Biblia, acérquese allí y encontrará esa paz que tanto desea su corazón. Oramos. Padre, ponemos en tus manos esta mañana este tiempo hermoso que hemos tenido, donde hemos estudiado tu palabra y hemos conocido un poco de la historia de la Reforma Protestante y hemos visto cuánta falta hace que tu palabra vuelva a impactar nuestras vidas y que podamos ser constantemente reformados, Señor. Quiero poner en tus manos esta iglesia. Quiero pedirte que nos bendigas, que nos des, Señor, la libertad para seguir predicando tu palabra. Ayúdanos a vivir para agradarte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, queremos agradecer la presencia de ustedes. Mi esposa y Eric caminan para acá. Vamos a concluir sin duda cantando. Yo quiero invitarles a ustedes para que comiencen a promover la escuelita bíblica de vacaciones que va a ser en estos días. El sábado que viene estarán prestando la capacitación o dando la capacitación para la escuelita bíblica de vacaciones. Ustedes dirán, pero hermanos, y mire, no tenemos nada que podamos hacer, pero nosotros tenemos que empezar por algo y vamos a empezar con los niños. No va a ser una semana como se ha hecho, pero por lo menos unos 3 días de escuelita bíblica de vacaciones vamos a tratar de tener y vamos a estar lanzando esta promoción a los padres de familia, usted que conoce niños, y primero Dios lo hacemos, si no los primeros días de diciembre, los finales de noviembre, pero vamos a tratar de encajarlo allí y vamos a ver cómo podemos iniciar la reactivación de las actividades de la iglesia. Como ustedes saben, siempre se celebraba el aniversario la segunda semana de noviembre, pero ya va el año que pasó y este año que va a ser bastante difícil desde el 2019 que no se hace aniversario, estamos con esa inquietud también, pero como alguien dijo, la obra es de Dios y Dios va a sacarla adelante. Estamos confiando en el Señor y sigamos esperando en Él, mis amados hermanos. Así que desde ya hacemos esa cordial invitación para que ustedes estén pendientes de la fecha que se va a estar lanzando para promocionar la escuelita bíblica de vacaciones. Y desde ya, si usted se quiere anotar con una refacción, bueno, yo ya tengo una persona que me dijo, yo doy una refacción para los niños, ya me dijo, ¿verdad? Y está ahí la oportunidad para que también usted se involucre en esta actividad de escuelita bíblica de vacaciones 2021. Que Dios les bendiga, siempre anunciándoles que los días martes
tenemos culto de oración de 7:30 en adelante y tenemos también el estudio bíblico los días jueves, invitándole para que no se quede. Los días sábados tenemos una reunión con jóvenes allí. Anoche tuvimos siempre el promedio de 4 o 5 jóvenes que vienen y los atendemos y estamos allí tratando de que sean cada vez más hermanos jóvenes que puedan venir. Usted envíe y si hay actividad. Nos está costando, nos está allí llevando un poco de dificultad, pero no estamos quejándonos, sino diciéndole: Señor, danos fuerzas para hacerlo y queremos hacerlo con gozo. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias, hermanos, por estarnos mirando. Que Dios les bendiga. Tenemos ahí unos reportes, no los vamos a leer, pero queremos decirles que Dios les bendiga por estarse conectando con nosotros. A ustedes, hermanos, que vinieron a la iglesia, que se armaron de valor y están con nosotros acá, también que Dios les bendiga. Que el Señor bendiga su palabra. Y antes de finalizar este servicio, voy a entonar un canto para la gloria del Señor. Digno y santo el Cordero. Con este canto bendigo y alabo el nombre del Señor, porque Él se merece la honra. Y gracias a Dios por mostrar su amor y su misericordia para mí. Hay mucho agradecimiento en mi corazón y por medio de mi alabanza lo expreso para este culto. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
con este canto alabo al Señor y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a despedir este devocional y que estemos motivados, hermanos, a seguir congregándonos, a leer la Biblia y a orar. Eso nos mantendrá firmes y podremos así también estar preparados contra las acechanzas del diablo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, en este lindo día, porque tú, Señor, nos has regalado la oportunidad de adorar tu nombre y que podamos así cantarte, leer tu palabra, escuchar, Señor, lo que tú tienes para tu pueblo. Gracias por todos mis hermanos y amigos, Señor, que estuvieron pendientes de esta transmisión y los que lo van a ver. Tú conoces, Señor, sus necesidades, sus problemas, sus enfermedades, pero si algo sabemos todos es que tú tienes poder, que tú puedes sanar toda enfermedad, resolver cualquier problema. Eres el Dios que ha vencido, ha derrotado al diablo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que venció todo esto, nosotros nos presentamos delante de ti. Gracias porque tenemos ese libre acceso de llegar ante tu presencia con humildad, Señor, con un corazón sincero, para que tú, Señor, nos exaltes a tu tiempo. Recibe la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludamos a la familia Moscoso García, que están también pendientes de esta transmisión. Y a todos los que estuvieron con nosotros, Dios les bendiga. Amén.